Zulema ha luchado toda su vida por sus hijos y nietos. Nada ha logrado vencerla, hasta que se enteró de las deudas que su fallecido esposo le dejó. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Zulema, bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Bueno, vengo a ver si me puede ayudar con mi caso. Cuénteme cuál es su caso. Bueno, quiero empezar un poquito del principio para que me entienda. Ya. Yo vivía con mi marido. Yo lo conocí a mi marido 3 meses y me casé con él, porque yo vivía aquí en Santiago y mi vida era muy difícil. Y lo conocí y él me prometió que me iba a cuidar, ¿no? Pero pasaron los meses, él empezó con el alcohol. Yo empecé a trabajar en el embolero de la fruta. Tuve 5 hijos con él. Tengo 3 muertos y 2 vivos. 3 vivos. O sea, 2 muertos y 3 vivos tengo. Tengo el Pedro, la Paola y la Ana María, que la Ana María me tuvo hijos a los 14 años que embarazada. La Ana María. Y era mi hija. Yo sé que la dejé sola porque empecé a trabajar. Para mí era muy difícil, una persona que no ha ido nunca al colegio. Es muy difícil criar 3 hijos con un hombre alcohólico. Empecé a trabajar y me olvidé de ella. Entonces sí, seguí trabajando para darle lo mejor. Y ahí ella quedó embarazada. Se empezó a ir, empezó a hacer otra cosa. Ya, crié a mi nieto. Mi nieto tiene 17 años ahora. Y después ella siguió haciendo las mismas. Tiene 5 hijos. Yo tengo los gemelos, yo estoy a cargo de 3. ¿Todos hijos de la misma hija? De mi misma hija. Después ella un día me detecta en el 2010. ¿Y los otros 2 dónde están? Los otros 2 hijos. Los otros 2 chiquititos los tiene ella. Ella que se fue para el sur, porque nosotros somos de Parral. El 2010 me detectan un cáncer a los huesos. Me vine para acá y me dice que tengo cáncer a los huesos. Y ella me dice, ¿sabí, mamá? Porque ella se había venido conmigo. Me dijo, yo voy a buscar un trabajo para ayudarte, pero me dicen que yo tengo cáncer a los huesos. Y ella me dice, ¿sabí? Me dice, voy a retirarme del trabajo. Eso me dijo como el 2013 más o menos. Me voy a retirar del trabajo, me dijo, porque te voy a cuidar. Me voy a hacer cargo de los chiquitos. Pero fue a apagarse y no volvió más. ¿Y no saben nada de ella desde esa fecha? Mi nieto el año pasado se contactaron con ellos los chicos. El grande no quiere saber nada de ella. Y ellos hablan por teléfono con ella y dice que no los puede llevar, que no tiene a dónde llevarlos, que vive con la suegra. Pero ella se olvidó que tiene 3 hijos más, que sus hijos la necesitan. Y se olvidó también de la mamá. Claro, y se olvidó de mí. Pero lo peor es que mi marido fallece. Él me dio una pensión. Él me dejó una pensión. Yo no tenía relación con él, pero igual me dejó una pensión para que le alimentara a mis nietos. Que era la pensión esa que del Estado, que es de los exonerados políticos. ¿Exonerado? Sí. Pero él fallece el 12 de octubre. ¿De este año? De este año fallece. Yo pensé que yo me quedaba con la pensión porque yo soy casada por las 2 leyes con él y nunca me separé. Dije yo, ¿para qué me voy a separar? Dije yo, si yo ya no hablo con él, nada. Y yo me pagaba bien de la pensión. Y me dicen que fallece él. Pero él tiene muchas deudas, señorita. Y pasan todas a mí. ¿Quién le dijo eso? Porque yo estuve a mi hijo, el que está el mayor aquí en Santiago, y yo no tengo mucho contacto con mi hijo. Me dice, me llama un día y me dice, mamá, me dice, a mí me vinieron, me dice ¿A cobrar? Claro, a él le abrieron la casa a los carabineros con un señor. Con un receptor judicial, por embargo. Claro, y tiene un embargo él. Y me dice, tú tenés que sacármelo. El embargo. El embargo ya está por cumplirse de que le vayan a sacar todo a él. ¿Y esa es la dirección de su hijo? La dirección, él dio la dirección de mi hijo. ¿Porque vivía ahí en esa época? No estuvo viviendo con él. Iba a visitarlo, él estuvo viviendo cerca de mí. ¿Tiene certeza que esa deuda era de su marido y no de mi su esposo? hijo? Porque yo ando viendo la hoja. Ah, ya, perfecto. Sí, es de él. Y yo anduve preguntando por ahí, y en otra deuda. O sea, tiene varias deudas en casas comerciales. Claro. ¿Y cuánto suma en total la deuda? La deuda más o menos suma en total que me la sumaron, son como 17 millones de pesos. Wow, yo no tengo, señorita, cómo pagar esa deuda. Imposible. Me dijeron, usted no se separó nunca de él, las deudas pasan a usted. ¿Quién le dijo eso? Ahí ¿En la casa comercial? Sí. ¿Y usted hizo la posesión efectiva de su marido? No la sé hacer, pues no tengo que me ayude.
Si yo apurado sé filmar, es todo lo que sé. ¿Y hoy día entonces usted sobrevive con qué? Yo con mi nieto ando pidiendo por aquí y por allá. Lo que nunca lo había hecho cuando trabajaba. Pero por ellos sí pido, señorita, porque mi pensión es la solidaria que la que da el gobierno. Que por el bono por hijo yo saco 120, pero pago luz, agua, gas, gastos comunes. ¿Y la casa es suya? No, la casa es de la mamá de los gemelos. Ya. Claro, porque ella postuló un subsidio, pero nunca lo pagó. Entonces esa casa estuvo a punto de irse al rebate 4 veces. Y yo la saqué adelante. Yo la saqué. ¿La rescató? Yo pagando todo. Entonces yo digo, la casa... O sea, la casa hoy día es de su hija, está a nombre de su hija. es de ella. Está pagada completa. Claro. Ya, por lo menos. Pero algo. no tengo derecho a la casa yo. Ella si quiere la vende. Y me quedo en la calle. Está pasando por una situación que la tiene bien angustiada, estoy viendo. Yo estoy con psicólogo y psiquiatra, señorita, porque no me he podido recuperar de cuando ella tuvo su primer hijo. ¿Se siente Después ella se culpable? pone... ¿Se siente usted culpable de eso? Me siento culpable, señorita, por haberme preocupado de haberle dado lo que no tenía y no haberme preocupado de mi hija, sabiendo que ella necesitaba ayuda. Pero si ni siquiera yo me podía ayudar, decía, ¿cómo la ayudo? Vamos a pedirle a nuestra psicóloga Pamela Lagos que se siente. Es que, doña Zulema, la entiendo tan bien. Sí. Todos sabemos que los hijos nos necesitan presentes, a los papás, a la mamá. Sí, Pero, el hijo mayor pero no dice todos que... nos podemos dar el lujo de estar en la casa criando a nuestros hijos, porque hay que también salir a trabajar para ganarse la platita, para darles de comer. Entonces una vez tiene que optar entre darles que comer o criarlos y estar presente. Yo creo que es una carga que sufrimos todos los papás y en especial las mujeres, un sentimiento de culpa que arrastramos profundamente, que nos hace sentir muy mal, porque cada vez las jornadas de trabajo son más largas, son más intensas, las distancias dificultan y los transportes, el medio de transporte dificulta los tiempos de traslado y por lo tanto finalmente llegamos a la casa cuando los niños están durmiendo y salimos de la casa cuando los niños se han ido al colegio. Entonces, muchas veces los papás no vemos a los hijos prácticamente durante la semana. El sentimiento de culpa viene junto con ser madre, tiene mucho de eso. Madre y padre, pero se da mucho más en las mujeres también por un tema social, en donde se asume que las mujeres somos las que deberíamos estar más presentes, las que deberíamos trabajar menos, pero tal como dices tú, la realidad que vivimos hace que sean muchas las mujeres que tienen que estar todo el día fuera de casa con la culpa que conlleva no poder estar en la crianza constante de sus hijos, entendiendo sí que lo primero que un niño necesita es sobrevivir, que está supliendo su necesidad más básica, que es la supervivencia, y que esa necesidad básica también es responsabilidad tuya y hay que hacerse cargo. Claro, que es algo con quedarme en la casa si no tengo plata a fin de mes para comprar mi pan. Para que coma. O sea, hay un tema de ir avanzando en la escala de las necesidades y la primera necesidad de un niño es sobrevivir. Es tener educación, es tener alimentación, es tener vestimenta, es tener una casa. Y para eso muchos papás tienen que trabajar y no logran suplir las que vienen, que son amor, cuidado, contención constante. Y esa culpa es una culpa constante, pero que hay que aprender a manejar. Porque si uno no aprende a manejar, empieza a aparecer mecanismos de sobrecompensación. Que empiezo a compensar la culpa que tengo con otras cosas. Con comprarle todo lo que quiera. Con comprarle todo lo que quiere, con no poner reglas, con dejarlo hacer lo que quiere. Y eso cada vez va alimentando un círculo vicioso que es cada vez peor. Porque si yo no logro que ese hijo se enriele y configure una personalidad que le va a permitir ser una persona adulta productiva, por así decirlo, el día de mañana va a tener más carencias y esas carencias también van a hacer sentir más culpable. O sea, lo primero que uno debiera rescatar de lo que estás diciendo es que a pesar de que estemos todo el día fuera de la casa, que tengamos un horario súper extenso, que a lo mejor salgamos cuando nuestros hijos están durmiendo y regresemos cuando están durmiendo, estamos siendo buenos papás. A pesar de eso somos buenos papás. Y a pesar de eso hay que ser pesada y poner las reglas igual. Y no hay que sobrecompensar la culpa. ¿Por qué? Porque hay que poner las cosas en perspectiva. Cuando trabajamos y salimos de la casa, todos nos encantaría que el mundo fuera distinto. Pero cuando lo hacemos para suplir las primeras necesidades. Y hay que tener súper en claro que las necesidades de los niños van escalando y pueden llegar a ser infinitas.
pero uno tiene que ir supliéndolas de una a la vez, porque si suplo las menos básicas y me olvido de la alimentación, de la escolarización, de que tiene que aprender, probablemente voy a estar siendo mucho peor mamá. Entonces necesitamos bajar la culpa entendiendo que lo que estamos haciendo es por ellos y que en base a eso lo que necesitamos después es seguirlos preparando para un futuro. Y en eso acá no es exactamente que haya fallado la señora Zulema. La señora Zulema trató de hacer todo lo posible, pero en una situación súper extrema y que lamentablemente es súper real en nuestro país y que nos cuesta mucho verla. Todavía tenemos índices de analfabetismo relativamente altos para el tipo de país que pretendemos llegar a ser. Y esos índices hacen que sean personas que, como dice la señora Zulema, le cuesta hacer todo y necesita ayuda para hacer todo. Y pese a todo eso, ella se separa cuando sus hijos eran muy chiquititos para alejarlos del alcoholismo de su marido. Y eso es ser una super mamá. Ella trabaja para mantener a sus 3 hijos y después, cuando su hija queda embarazada joven, se hace cargo de sus nietos. Eso es ser una super mamá con todas las carencias que puede haber habido. Tenemos mamás que terminan la universidad y que no se hacen cargo de sus hijos. Acá tenemos una mamá que no pudo aprender a leer y que ella lo reconoció acá y por eso me atrevo a decirlo, porque ella fue una de las primeras cosas que dijo. Sin embargo, se hizo cargo de todos sus hijos Sí, y ahora para que también de ella sus nietos. terminara de estudiar, porque no quería que fueran igual que yo nunca fui al colegio. Yo quería que mis hijos fueran otra cosa, por eso. Pero fallé en eso, la dejé sola. Yo no estoy de acuerdo que haya fallado. Creo que ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir yo no cometí ningún error en la vida. Todos cometemos errores. Algunos son subsanables, algunos dejan secuelas, otros no. A usted además le tocó criar en otra época, porque hoy día creo que nos facilita mucho las cosas, toda la tecnología, los teléfonos, el WhatsApp, las redes sociales, que uno puede estar fuera de la casa muchas horas, pero puede tener absolutamente control de dónde están y con quién están los hijos, o cree tenerlo, porque a veces también existen maneras de burlarlo. Pero a usted le tocó otra época, donde no existía el celular, donde Sí. no había Todavía cómo no lo sé comunicarse, usar. hasta los teléfonos eran pocos. Entonces era mucho más difícil poder compatibilizar el trabajar, estar fuera de la casa y el control con los hijos. Puede que a lo mejor las reglas no hayan sido todo lo claras o todo lo estrictas que Pamela nos indica, pero ya fue. Ya fue. Usted hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese minuto. Si estuvo bien o mal, ya fue. Ya es historia. Lo que sí es importante es que a pesar de todas esas características, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, finalmente se hizo cargo de sus hijos y también de sus nietos. Ahora vendo pan, hago pan, pero mi cáncer me está... Porque yo tengo cáncer a las mamas también, en el 2017 me lo... Lo primero que quiero que entienda, o que quiero que saquemos en conclusión de la conversación con Pamela, es que suelte un poquito esa sensación de culpa. Que deje de responsabilizarse por algo que ya pasó hace muchísimos años. 17 años, que es la edad de su hijo, su nieto mayor. Ya pasó, ya fue. No sirve de nada seguir cuestionándose y seguir analizando esa situación. Si lo hicimos aquí, o estoy haciéndolo ahora con Pamela, es con la intención de que usted entienda que usted hizo lo mejor que podía con las condiciones que tenía. Ya fue. No más recriminación, no más sensación de culpa, porque además no nos va a llevar a ninguna parte, no la va a dejar avanzar, la va a tener con esa pena profunda, con esa angustia que le va a impedir hacer otras cosas y que se suma a otra serie de cosas angustiantes que le están pasando hoy, Sí. en el presente. Entonces eso ya es pasado, ya fue, lo entendemos, lo racionalizamos recién y lo dejamos atrás. ¿Ya? Ya, señorita. Pero que me haga caso. Sí, sí lo voy a hacer. Ya, seguimos con la situación actual de doña Zulema. Sin duda que es angustiante no tener plata, no saber dónde están los hijos, tener 3 nietos a cargo y tener ella un diagnóstico también bastante lapidario. Tiene, claro, la señora Zulema tiene 2 diagnósticos de cáncer que no están en tratamiento. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y no están en tratamiento porque, bueno, porque todos sabemos que la salud en nuestro país es muy difícil, pero también porque ella ha elegido y ha dicho mis nietos primero. Ella dice que le decía a su doctora, no puedo en este minuto dejar de trabajar porque necesito seguir manteniendo a mis nietos. Por lo tanto, se ha postergado ella a un nivel tan extremo de dejar que su cáncer avance en pos de seguir cuidando a estos nietos. Que es otra cosa que también
es una reacción casi instintiva de mamá, pero que también es bueno hablarlo y también es bueno ir derribando eso un poco. Uno necesita estar bien para ser buena mamá, para criar. Y sus nietos tienen 11 años. La necesitan harto rato más. Entonces no sacamos nada con no tratarse y con no hacerse cargo de su salud en pos de ellos, porque ellos no tienen a nadie más que usted. Y hay que ser responsable de eso. Si a usted también. le pasa algo, van a quedar estos niñitos de 11 años solos. Sin nadie más que esté preocupado o que tenga interés en hacerse cargo de ellos. Entonces van a terminar institucionalizados. Sename. Hoy día me voy a hacer unos exámenes para ir a una junta médica otra vez, pero la doctora me decía que es difícil que me operen ahora, porque yo tengo comprometido los ganglios. Ha pasado mucho tiempo. Es muy difícil, porque ya me llega aquí. Y esa es la pena que me da, ¿qué va a pasar con ellos? En todo este camino están estos niños, los más chicos, los de 11 años, que yo puedo hablar con ellos. La señora Zulema ha hecho un trabajo impecable. Son niños tremendamente educados, que socializan muy bien, que tienen súper claro que su deber es estudiar, que tienen súper claras sus prioridades, que adoran a su abuela. Sí, los tres me adoran. Sí, Tengo entendido que el mayor también, porque los mismos chicos dicen que su hermano mayor está estudiando, está en el colegio, que las mayores discusiones con su abuela son por los permisos para salir, lo que habla muy bien de ella, porque quiere decir que le pone reglas y le pone normas, y si hay un adolescente que no pelea por los permisos para salir, ahí yo sí me preocupo, pero cuando pelean por hacerlo es lo normal y es lo que esperamos. Lo ha hecho bien. Pero acá, a veces cuando son muchos los problemas, uno tiene que volver a las prioridades, hacer estas escaladas de las que hablábamos recién, que es lo básico que necesita. Lo básico que necesitan sus nietos es seguir teniendo una posibilidad de sobrevivir con una abuela que los proteja. Por eso, lo que más necesitamos es que usted se haga cargo de su salud y deje de patear eso y deje de decirle a la doctora que después, porque va a llegar un momento en que va a ser demasiado tarde y sus nietos la necesitan a usted. Porque sin usted, todas esas cosas que le preocupan, de que sigan estudiando, de que tengan buena educación, de que coman, no van a ser posibles. Porque acá quien provee no es el mundo, es usted. Y la necesitan a usted. La señorita. Estaba pensando, el caso de doña Zulema es extremo, pero yo creo que hay millones, cientos de casos parecidos, no tan extremos, donde las necesidades son tantas que finalmente uno dice, si hoy día no me duele nada y me puedo levantar y el diagnóstico está en un papel porque no te da síntomas, uno sigue y sigue y sigue. Y porque la falta de recursos te hace priorizar las necesidades que uno esperaría que fueran tan naturales, esas necesidades empáticas con los hijos, como estás diciendo tú. El que coman, el que se vistan, el que se muevan, el que tenga ropita. ¿Y qué voy a ir al médico a gastar plata? ¿Cómo voy a dejar de trabajar un mes? ¿Cómo me voy a parar con la posibilidad de que me echen? Entonces, es tan poco consciente uno de lo que tú estás diciendo y además te parece como pedirles un acto heroico a la gente, pedirle que no lo hagan. ¿Con qué moral le voy a pedir a una mamá, sabe que retírese de su trabajo durante un mes y cuide su salud? Y cuando ella se va a reír en mi cara, me va a decir, claro, ¿y de qué comen mis hijos? ¿Y cómo sobrevivo hasta fin de mes? ¿Con qué pago el arriendo? ¿Con qué pago el agua? Y no existe la disposición económica para decir, voy a ir donde un especialista, un psicólogo que me recomiende, me apoye, porque no hay plata. Y tampoco puedo decir, voy a ir al policlínico porque van a dar hora para 3 meses más y la próxima hora en 3 meses más y seguramente me voy a morir esperando la tercera hora. Es tan angustiante lo que estamos viendo, lo que estamos conversando, que se entienden plenamente sus lágrimas, su pena, porque no hay una solución clara, no hay un paso obvio. Es tan complejo.
Hoy día me voy a hacer unos exámenes para va a ir a una junta médica otra vez, pero la doctora me decía que es difícil que me operen ahora, porque yo tengo comprometidos los ganglios. Ha pasado mucho tiempo. Es muy difícil, porque ya me llega aquí. Y esa es la pena que me da, ¿qué va a pasar con ellos? En todo este camino están estos niños, los más chicos, los de 11 años, que yo puedo hablar con ellos. La señora Zulema ha hecho un trabajo impecable. Son niños tremendamente educados, que socializan muy bien, que tienen súper claro que su deber es estudiar, que tienen súper claras sus prioridades, que adoran a su abuela. Sí, los tres me adoran. Señorita. Tengo entendido que el mayor también, porque los mismos chicos dicen que su hermano mayor está estudiando, está en el colegio, que las mayores discusiones con su abuela son por los permisos para salir, lo que habla muy bien de ella, porque quiere decir que le pone reglas y le pone normas, y si hay un adolescente que no pelea por los permisos para salir, ahí yo sí me preocupo, pero cuando pelean por hacerlo es lo normal y es lo que esperamos. Lo ha hecho bien. Sí. Pero acá, a veces cuando son muchos los problemas, uno tiene que volver a las prioridades, hacer estas escaladas de las que hablábamos recién, que es lo básico que necesita. Lo básico que necesitan sus nietos es seguir teniendo una posibilidad de sobrevivir con una abuela que los proteja. Por eso, lo que más necesitamos es que usted se haga cargo de su salud y deje de patear eso y deje de decirle a la doctora que después, porque va a llegar un momento en que va a ser demasiado tarde y sus nietos la necesitan a usted. Porque sin usted, todas esas cosas que le preocupan, de que sigan estudiando, de que tengan buena educación, de que coman, no van a ser posibles. Porque acá quien provee no es el mundo, es usted. Y la necesitan a usted. La señorita. Estaba pensando, el caso de doña Zulema es extremo, pero yo creo que hay millones, cientos de casos parecidos, no tan extremos, donde las necesidades son tantas que finalmente uno dice, hoy día no me duele nada y me puedo levantar, y el diagnóstico está en un papel porque no te da síntomas. Uno sigue, y sigue, y sigue. Porque la falta de recursos te hace priorizar las necesidades que uno esperaría que fueran tan naturales, esas necesidades empáticas con los hijos, como estás diciendo tú. El que coman, el que se vistan, el que se muevan, el que tenga ropita. ¿Y qué voy a ir al médico a gastar plata? ¿Cómo voy a dejar de trabajar un mes? ¿Cómo me voy a parar con la posibilidad de que me echen? Entonces, es tan poco consciente uno de lo que tú estás diciendo, y además te parece como pedirles un acto heroico a la gente, pedirle que no lo hagan. ¿Con qué moral le voy a pedir a una mamá, sabe qué, retírese de su trabajo durante un mes y cuide su salud? Y cuando ella se va a reír en mi cara y me va a decir, claro, ¿y de qué comen mis hijos? ¿Y cómo sobrevivo hasta fin de mes? ¿Con qué pago el arriendo? ¿Con qué pago el agua? Y no existe la disposición económica para decir, voy a ir donde un especialista, un psicólogo que me recomiende, me apoye, porque no hay plata. Y tampoco puedo decir, voy a ir al policlínico porque van a dar hora para 3 meses más y la próxima hora en 3 meses más y seguramente me voy a morir esperando la tercera hora. Es tan angustiante lo que estamos viendo, lo que estamos conversando, que se entienden plenamente sus lágrimas, su pena, porque no hay una solución clara, no hay un paso obvio. Es tan complejo. Es tan complejo porque, como dices tú, es pedir algo utópico. Es pedir que nos olvidemos de hoy día y pensemos en mañana. Pero es algo que, aunque cueste, y que aunque todo nos cueste, yo creo que no hay mamá que no le cueste hacer esto, hay que de alguna u otra manera ir aprendiendo a hacer. Una vez alguien me dijo, tu hija no te necesita ahora, te necesita también a los 15 años, te necesita también cuando entra al colegio, te necesita también cuando salga del colegio, te necesita también cuando tenga su primer pololo. Y esa mirar para adelante cuando está todo mal es lo que nos permite a lo mejor
entender que a veces tenemos que soltar por cierto lado para lograr un bien superior. No es fácil, pero funciona. Sí, yo creo que aquí lo que a uno lo puede salvar, lo que puede salvar a la humanidad es inspirarse en algo. Inspirarse, en el caso suyo, en sus nietos. Inspirarse en ellos, a lo mejor le haga tomar conciencia de cuáles son las cosas urgentes que hay que hacer. Si bien todo es importante, hay algo que es urgente, que es su salud. Porque hoy día los tres dependen de usted, sobre todo los más chiquititos. Preocúpese de seguir ahí. Para eso debe estar bien. Para eso debe controlar su salud. Debe tener un tratamiento para sus enfermedades. El cáncer es una enfermedad bien maquiavélica. Sí, sí, me hablaba. Bien maquiavélica. Puede llevarse durante años, casi en forma imperceptible, y en un par de días puede robarle a uno hasta el último suspiro. Preocúpese. Ocúpese de ella. Sus nietos la necesitan por más rato. ¿Algo más? Nada más. Muchas gracias. Vamos a hablar del otro tema que la congoja. Las deudas. Las deudas, mentira. Para eso tenemos a nuestro querido Mario Espinosa, gerente general de Defensa de Deudores, que una vez más está acá para darnos su orientación. Mario. Hola Carmen Gloria, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Pudiste ver los antecedentes de Sí. doña Zulema? Sí, estuvimos viendo los antecedentes de doña Zulema y la verdad es que aquí se conjugan varios mitos y creencias muy arraigadas a las personas, pero que en realidad no son tan así. Efectivamente, las deudas se heredan. ¿Ya? Cuando una persona fallece, transmite los bienes, los activos, o sea, la parte positiva, pero también la parte negativa, las deudas. Sin embargo, cuando una persona fallece, en realidad lo único que deja son deudas. Yo como heredero tengo la posibilidad de rechazar esa herencia, que técnicamente se llama repudiar. Yo puedo repudiar la herencia y por lo tanto la deuda murió con el deudor. ¿Ya? No se transmite a los herederos si es que yo la rechazo, si es que yo la repudio. Y en este caso, este señor lo único que tenía era deuda, no tenía bienes, por lo tanto acá no cabe otra cosa que rechazar la herencia. Si no ha hecho la posesión efectiva como vimos recién, lo que corresponde hacer es hacer esa repudiación. Ahora, pongamos el ejemplo que sí habían bienes, si es que sí habían patrimonio, si habían activos, y la persona fallece, de todos modos, no es que yo adquiera también la deuda en su totalidad, porque cuando yo hago la posesión efectiva puedo hacer con beneficio de inventario, aceptarla con beneficio de inventario y ahí yo solamente me hago responsable de la cuota que me corresponde la herencia y nada más. O sea, si yo recibí 100, respondo por las deudas hasta 100. Hasta 100. Por lo tanto, no es que yo me haga responsable del 100% de la deuda. Ahora, ese no es su caso, porque acá no hay bienes nada. y por lo tanto lo que corresponde hacer es repudiar o rechazar la herencia, para que se entienda, y con eso la deuda terminó junto con la vida del deudor, por lo tanto no se transmite. Lo que le pasó a su hijo, que dice que me vinieron a embargar porque como que la deuda se transmitió y como mi papá se murió, yo ahora soy el deudor, eso no es efectivo. Lo que ocurrió ahí fue que, como él señaló como domicilio ese lugar, fueron a embargar ese lugar para perseguir la deuda de este caballero, no de su hijo. ¿Ya? Eso se produjo porque él vivía ahí o dio ese domicilio, no porque su hijo haya pasado a ser el deudor. Por ende, ahí la solución es, uno, hacer ver en ese juicio que el deudor falleció, uno, y dos, que su hijo haga una tercería de posesión, porque claramente, uno, él no es el deudor, y dos, el deudor no tiene ninguno de los bienes que están en ese domicilio, por lo tanto... La tercería de posesión, hablando en este término, siempre no es nada más que un escrito presentado por un abogado Claro. en el mismo tribunal donde se lleva el juicio de cobranza, por medio del cual uno le dice al tribunal que pare, señor tribunal, estos bienes que usted pretende llevarse no son del deudor, no son del míos. deudor. Claro. Y yo, como no soy el deudor, no tengo que responder como bienes por una deuda ajena. Por ende, eso es lo que tendría que hacer su hijo y con eso el problema se soluciona. ¿Ya? Por lo tanto, no es que él haya pasado a ser el deudor por el hecho de que falleció su padre, sino que es ¿Entiende? porque Sí, él... sí, lo entiendo. Pero ese es el domicilio que él quiere fijó. entender. Me dijo, tú me tenés que sacar esa deuda, yo no tengo nada que ver, me dijo. No, Es eso no él el así. que tiene que tomar las acciones porque él es el que vive en la propiedad. Y si no tiene dinero para contratar a un abogado, clínicas jurídicas de universidades, la Corporación de Asistencia Judicial tramita tercerías de posesión sin costo para las personas, así que ahí no hay excusa para buscar la solución. Y respecto a su situación, no se preocupe, se rechaza la herencia y no adquiere ninguna deuda. Así que
claramente tiene otros temas más relevantes y más importantes que Acaban de hacer. salir volando los 17 millones de pesos. que debía su marido. Gracias, señorita. Así que para que este tema de las deudas no sea un problema y que usted se enfoque en los otros problemas que tiene y que vimos con Pamela, que son mucho más urgentes y relevantes. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti, que estés muy bien. Ya no hay deuda. Su hijo, con este trámite judicial, que es cortito, que es rápido, que es simple, que lo hacen gratuitamente, tal como decía Mario, la Corporación de Asistencia Judicial o en las clínicas jurídicas de las universidades, de las escuelas de Derecho, puede terminar con esta angustia que está viviendo él en su casa. Es algo que tiene que hacer usted, que no lo puede, o sea, que lo tiene que hacer él, no lo puede hacer usted. No lo puedo hacer yo. Sí, No lo yo puede eso hacer, le dije a porque él es el que vive ahí. Si usted le muestra el programa y le dice, mire, a Carmen Gloria dijo que tenías que ir tú, y aquí y acá. Y Mario explicó cómo, que lo vea con calma, lo repite varias veces, si quiere, y haga con tiempo lo que corresponde. Señorita Carmen Gloria, ¿le puedo hacer otra pregunta? Diga. Yo vivo en un condominio donde se pagan gastos comunes. ¿Ya? Yo lo que le quería hacer una consulta. Si yo presento los papeles, ¿pueden condonarme que yo no pague gastos comunes? Eso va a depender de la Él me dijo- administración del condominio. Él me dijo que no, porque iba a llegar otra persona con cáncer. Yo saco 120. Los gastos comunes ahí son casi 40.000 pesos. Es harto. No hay nada ahí, nada. Mis nietos no salen para afuera porque si usted toca un árbol, le quebró la hojita. La administración de las comunidades queda radicada en las propias comunidades. Por lo tanto, sería bueno que usted se acercara a conversar con ellos. A lo mejor pidiera apoyo. Nosotros, como programa, nos comunicamos con la Municipalidad de Pudahuel, que es donde usted reside. Estaban al tanto de su caso, nos dijeron que han estado pendientes, que le han proporcionado alguna ayuda, pero quedaron en ir nuevamente, ahora en el mes de diciembre, a tomar contacto con usted, a reevaluar su situación y determinar de qué manera siguen ayudándola. Entonces, quizás a través de ello pueda lograr usted que ellos intercedan frente a la comunidad en la que usted vive para que entiendan de su situación puntual. Porque, insisto, las comunidades, como son recintos privados, se rigen por las normas que ellos mismos establecen a través de sus propios reglamentos. Entonces, son ellos solamente los que podrían tomar esta decisión de eximirla. Ojalá que empatizando con su situación puntual, que es bastante excepcional. No es una... Pago la luz, pago el agua y todo eso. Y Sí, quedo con los exacto. gastos, siempre quedo con deuda, me cortan la Hagamos luz. un llamado a la comunidad del lugar donde usted vive, ahí en Pudahuel, para que reconsideren su petición. Y, como le digo, insista cuando vayan en diciembre con la señora de la municipalidad. ¿Su hija no tiene cómo ubicarla? Si tengo comunicación, mis nietos hablan con Le voy ella. a sugerir algo y vamos a darle los datos y vamos a contactar a la municipalidad para que ellos también tengan el antecedente. A través de la Corporación de Asistencia Judicial, como usted tiene el cuidado personal de sus nietos, de los 3 nietos, hijos de esta señora, su hija, lo que debiera ocurrir acá es que usted demandara de alimentos, de pensión de alimentos para sus nietos a su hija y pida al tribunal que se le adjudique el uso de la propiedad como pensión de alimentos, para que así usted tenga un título sobre esa propiedad y no puedan sacarla de la noche a la mañana o no puedan llegar y venderla sin avisarle a usted. Ojalá fuera un usufructo de por vida para que pase sus años tranquila. Hacemos un llamado también a su hija, si es que su hija nos está viendo, nos está escuchando, que se comunique con nosotros. Nosotros podríamos redactar ese usufructo y dejarlo inscrito en el conservador, que no significa nada más que el derecho de que usted viva en esa propiedad tranquilamente hasta el último día de su vida, y una vez que usted fallezca, su hija recupera la propiedad completa. No es nada más que eso. Es para darle tranquilidad a usted y a los 3 hijos de ella. Ya, señora Zulema, vamos a seguir conversando para darle las indicaciones de los Muchas pasos, gracias, señorita de los Carmen próximos pasos, Ya, y le deseo toda la suerte del mundo. gracias. No se olvide de usted misma, porque olvidarse de usted significa hacerle un daño tremendo a sus hijos, a sus 3 nietos. Muchas gracias. ¿Ya? Con esto cerramos. ¿Cómo quedó? Tranquila. ¿Más tranquila? Sí. Vamos caminando para que me vaya contando en realidad. No quiero ubicar a su hija. No quiero, de verdad. ¿Por qué no quiere? Porque yo sé que ella no tiene cómo darme. Ella está pasando una situación muy mala, aún más mala que la mía. ¿Quedó más tranquila con el tema de la Quedé más deuda? tranquilo con la deuda, sí.
¿Lo entendió? Lo entendí. Oiga, con su salud, ¿entendió que tiene que Sí, entendí. ponerse más las pilas con ese Sí. tema? Pero no me atrevo a operarme, tengo miedo ahora. ¿Por qué tiene miedo? Porque digo, yo si me muero... Pero eso van a ver, va a ir una junta médica si es que me pueden operar y si no me quedo así, nomás me dijo la doctora. Para mí es muy difícil. ¿Algo que decirle a su hija? Si la tuviera aquí enfrente. Quisiera, yo no estoy enojada con ella, pero sí me gustaría que ella pudiera hacerse cargo de su hijo. Tengo que pasarlo, no quiero, prométame lo que no va a pasar. No, tranquila, señora.